9 minutos, 8:39 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con el PhD Álvaro Sáenz, PhD en Administración y Máster en Sociología. Hay un análisis del incremento de los contagios en la provincia de Pichincha y realmente es espeluznante los datos que él nos va a mostrar a continuación. Álvaro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo explicar lo que está pasando en la provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, que presenta un contagio mayor en la última semana respecto a las anteriores, y esto con el agravante de que este aumento se da prácticamente en todas las zonas y parroquias de la ciudad capital? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Realmente es importante entender bien lo que está ocurriendo, porque no siempre las cifras oficiales son claras. Es más, están bastante subregistradas y hay problemas serios en el manejo de la información. En efecto, la provincia de Pichincha está en un crecimiento muy fuerte, pero no es un crecimiento exclusivo de la provincia de Pichincha. Está siendo parte de dos elementos, de una tendencia mundial y de una tendencia nacional del Ecuador. Creo que es importante tomar en cuenta esos dos elementos para entender, porque lo que se trata con la pandemia es de entenderla, porque no es solamente un tema de alarma como tal. Esta epidemia es una epidemia extremadamente fuerte. Todo el tiempo está, sube, baja un poco, vuelve a subir, baja un poco, vuelve a subir, y permanentemente tenemos rebrotes. Y eso es lo que está ocurriendo en la provincia de Pichincha. Muy cierto los datos que ustedes presentan: 1.425 casos en un día, y en la ciudad de Quito 1.292 casos. Eso es tremendo. Y creo que es importante que se sepa que esto tiene causas, ¿ya? Y algunas causas son de carácter contextual general, como las que acabo de señalar, pero otras también tienen que ver con las políticas que se están implementando. O sea, en el país realmente ha habido un manejo muy malo, pero muy malo de la epidemia, porque no ha habido políticas claras, ha habido total ambigüedad, ha habido un pésimo manejo de la información, y sobre todo se ha utilizado la epidemia para otros intereses. En vez de tratar el tema como tal, la preocupación por la salud, se han aprovechado para hacer otro tipo de cosas, como las que ustedes mencionaban hace un momento, el tratar de poner leyes en favor del mundo privado, en tratar de imponer algunos negocios particulares, como es el caso de la minería, en fin. Ahora, yo usted, Álvaro, una cosa, sí, para complementar lo que le decía en esta primera respuesta a Licenia, y es que a propósito del escándalo que estamos viviendo hoy con las vacunas, nunca se aclaró ni siquiera la adquisición, la compra, importación de las famosas pruebas que en primera instancia anunció la exministra Andra Muño y que después tendría que complementar el doctor Ceballos. Ni siquiera lo de las pruebas se aclaró en su momento. Peor todavía ahora lo de las vacunas, ¿no? Lo de las pruebas ha sido tan mal manejado que lo que tenemos finalmente en el país es un gran subregistro. Ya, sí ha habido y hay bastante cantidad de pruebas, se han aplicado más de 1.100.000 pruebas en el país, pero el modo de aplicar ha sido realmente muy malo. Para que una prueba valga la pena hay que hacer muestreo, y aquí en vez de muestreo lo que se ha hecho es pruebas por demanda, o sea, quien piensa que está con la enfermedad, quienes necesitan de un documento, de una certificación de no tener la enfermedad, son los que se acercan a tomar las pruebas. Entonces solamente tenemos un universo de demandantes y no tenemos un muestreo de lo que realmente ocurre en el país. Ecuador es de los países que están más subregistrados en el mundo, comparado con algunos países de África, comparado con México, que también tiene un subregistro muy grande. Entonces eso hace que realmente el manejo de la información misma y de las pruebas haya sido muy malo desde el principio, cuando pudo haber sido mejor. Eso es lo importante. Se pudo hacer, realmente el manejo de la política estuvo muy equivocado como tal. Ahora, permítanme una aclaración importante: no es cierto que solamente Pichincha esté creciendo. Todos los días asoman datos de Pichincha como 4 o 5 veces más que los que se registran en otras provincias, por ejemplo en el caso de la provincia de Guayas. Pero eso no es cierto. Guayas está creciendo tanto como Pichincha y tiene los mismos volúmenes que Pichincha. Lo que pasa es que justamente en relación a las pruebas que mencionaba hace un momento Alexis, en Guayas se hace la cuarta parte de pruebas de las que se hace en Pichincha. Hay un dato que sale todos los domingos de datos oficiales, en el cual les muestran el número de pruebas por 100.000 habitantes en el último mes, número de pruebas aplicadas. En Pichincha se aplican alrededor de 900 pruebas, en Guayas se aplican alrededor de 240 pruebas. Entonces, si nosotros vemos ahí la proporción, la realidad de Guayas es que tiene 3 veces más contagios de los que dicen los datos.
Con lo cual esto no disminuye de ninguna manera la situación de Pichincha, porque es muy importante que la entendamos y que estamos en una situación de crecimiento una vez más, pero sí muestra que está creciendo conjuntamente con el resto del país y que no es una situación excepcional. Cuando se miran los datos, solamente los datos diarios que promocionan las cifras oficiales, pues caemos en un montón de equivocaciones, de equívocos, porque es una información totalmente sesgada y mal manejada, como lo dije. Álvaro, ¿por qué la gente no acata las medidas emanadas desde la autoridad? Porque generalmente desde la autoridad se dice que es culpa de la gente que no acata las medidas, pero ¿por qué la gente no lo hace? Porque no creen sus autoridades, porque las autoridades que dictan estas medidas no son precisamente unos angelitos, porque han manejado, como usted lo señala, muy mal la situación sanitaria, y porque resulta que desde la cabeza de la administración del gobierno nacional se dice que no había plan, primero que no había plan de vacunación, que estuvo solo en la cabeza de un funcionario, que se manejó con discrecionalidad, que se ha creado otro plan de vacunación y que ahora sí se va a aplicar de manera más estructurada. Entonces, con todas estas contradicciones, ¿cómo piensan que la gente va a acatar disposiciones que vienen de esas autoridades? Tienes toda la razón, Licenia. Realmente hay formas y formas de enfrentar esta crisis, y de hecho varios gobiernos lo han enfrentado de una manera adecuada. ¿Cuál es el problema? Que se dan disposiciones y luego simplemente se trata de reprimir si es que no se las cumplen. Esa no es una forma de relacionamiento de un gobierno con su sociedad. Vean ustedes cómo se relacionaron en Nueva Zelanda, cómo se han relacionado en Alemania. Más cerca, la relación que se ha hecho en Argentina, en Colombia. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos en ese momento? Primero dieron información real, presentaron los problemas realmente, no los negaron como se hizo aquí. Aquí se negó la gravedad de la epidemia al principio, ¿ya? Y luego se presentó con ambigüedad. ¿Qué hacían estos países? Hacían una especie de 3 momentos. Primero explicar un momento pedagógico. Segundo, generar un compromiso con la sociedad, que es lo que hizo Biden, por ejemplo, en el momento que llegó al gobierno de Estados Unidos, generó un compromiso de uso de 100 días de uso de la mascarilla, y luego, por supuesto, también ejercer control. Acá no se hizo eso, acá simplemente se han dado disposiciones vagas, confusas, que no han llegado a toda la gente, y luego de la disposición se lanza el control. Eso provoca, obviamente, que la gente reaccione en contra. Unido a los elementos que estaban señalando con toda la razón de un gobierno totalmente desprestigiado, sin ninguna credibilidad, yo llegaría a decir con mentiras diarias, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. ¿Cómo puede orientar eso? ¿Cómo puede explicarse? Entonces la gente reacciona. Claro, en esta reacción se está yendo en su propia contra al producir aglomeraciones de riesgo. Pero también es una reacción a un muy mal manejo gubernamental. Yo creo que esa es una de las causas más importantes del aumento, del incremento de la epidemia en Ecuador. Ahora, Álvaro, hay una información que da cuenta de la discrecionalidad con la que está actuando el gobierno del presidente con la que ha venido actuando el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ayer en horas de la noche, el Ministerio de Salud y el municipio de Guayaquil firmarán este lunes un convenio para vacunar contra el COVID-19 a 1.8 millones de guayaquileños. Así lo acordaron en una reunión en Quito entre el ministro Mauro Falconi y delegados del Cabildo. ¿Por qué sí con Guayaquil? ¿Por qué no con Quito? Jorge Yunda, la prefecta Pavón, han manifestado ya su intención de poder también acceder a la adquisición de vacunas, pero lo hacen con Guayaquil de entrada, en plena campaña electoral. Además, a mí nada me parece que es coincidencia. No, sin duda no hay ninguna coincidencia, pero creo que fundamentalmente lo que hay es un desorden y un desconocimiento total. Si se fijan, todo el tiempo están ofreciendo lo que van a hacer, cuando lo que deberían hacer es estar informando de lo que han hecho. ¿Ya? Ese ha sido el estilo permanente del gobierno, y por eso desorienta de una manera tan grande a la población. Lo que tienen que decir es: han llegado tantas vacunas, por ejemplo, ahora están llegando como 20.000 vacunas, van a ser utilizadas en tal lugar de tal manera. No se trata tanto de, a mi modo de ver, estos convenios que se están haciendo son puro humo, ¿ya? Porque, por ejemplo, no puede ningún gobierno local hacer adquisiciones directas en todo el mundo, ¿ya? Y sin embargo, todo el tiempo están ofreciendo ese tipo de cosas. O sea, todo el tiempo es ofertas, todo el tiempo es lo que voy a hacer, todo el tiempo es el convenio cuando ustedes saben muy bien que los convenios no hacen las cosas. Pero en el momento mismo de la vacunación, lo único que encontramos es, además de toda la ostentación con la cual la oligarquía se vacuna a sí misma,
el maltrato que tienen los adultos mayores en el momento mismo ya de la vacunación como tal. O sea, uno tras otro malos manejos. Sin embargo, yo aquí sí quisiera aclarar algo. Estos malos manejos no solamente se deben a ineficacia, a tontería. Yo creo que son parte también de una política como tal. En el mundo hay al menos dos formas de manejo de la epidemia. Un manejo negacionista, que ha sido el modelo Trump, Bolsonaro y lamentablemente también el manejado aquí en Ecuador, y un modelo de enfrentar el problema con toda la gravedad que éste tiene. Entonces, creo que además de las incapacidades notorias que se han presentado, creo que hay detrás también un modelo como tal. Es un modelo en el cual dicen, miren la epidemia que afecte a quien afecte, vamos a aprovechar la epidemia para avanzar más en políticas neoliberales, en medidas restrictivas, y creo que eso es lo que se hizo desde el principio en el gobierno actual. Entonces, creo que es importante entender que además de mal manejo, hay intencionalidad. Álvaro, puede provocar la muerte a muchas personas, porque porque mientras están dedicando a eso, se deja de vacunar o se vacuna solo un grupo, se maltrata a los otros cuando tratan de acceder a una vacuna. Y mire usted, las cifras lo dicen por sí solas. En la provincia de Pichincha, la semana pasada los contagios llegan a un 57% más que la semana anterior, y a la capital a un 62%. Prácticamente todas las parroquias tienen niveles muy altos de contagio. ¿Cómo explicarse eso? Esto es tremendo. Miren, creo que se entiende mejor cuando se ve la situación de Brasil. En Brasil hay una responsabilidad sobre la muerte de cientos de miles de personas. Y esa es una responsabilidad gubernamental. Porque dependiendo de unas medidas u otras, se puede detener un poco. No es que se le puede detener totalmente. Esta es una epidemia muy, muy fuerte, muy grave, muy contagiosa. Pero sin duda se pueden detener, se pueden tomar medidas mejores. Por ejemplo, la apertura económica. La apertura económica se puede hacer, pero poniendo condiciones de la apertura para que no haya situaciones de contagio, pero no puede ser indiscriminada y negando la existencia de la epidemia o simplemente rasgándose las vestiduras de que la economía no funciona. Cuando hay dilemas, hay que entrar fuertemente a trabajar esos dilemas para poder resolver los dos temas a la vez. Los datos que estaba señalando Licenia son muy ciertos, ¿no? El crecimiento es muy grande, y yo sí quisiera entrar un poquito en detalle hacia adentro de la provincia, para que también entendamos y sepamos manejarnos un poco más. Cuando empezó la epidemia, las zonas de mayor contagio estaban, y en general todo el tiempo han estado dentro de la ciudad de Quito o en los valles cercanos, por ejemplo en Sangolquí, ¿ya? Pero en su momento, los lugares más graves eran la Belisario Quevedo, era en Chillogallo, pero ahora se ha concentrado gran parte del contagio en Iñaquito, ¿ya? Y sucede que Iñaquito, para quienes conocemos Quito, este momento es el centro administrativo, comercial y bancario de la ciudad, ¿ya? Entonces es un lugar donde lo que ocurren es aglomeraciones, ¿ya? Y entonces ahí es donde se está dando más el contagio, y es algo que viene ya desde hace unos 2 meses atrás. Entonces hubo un cierto cambio de dónde se está dando el contagio. Aunque es importante entender que en la provincia de Pichincha, pero sobre todo dentro de la ciudad de Quito o del distrito metropolitano de Quito, el contagio es más o menos en todo lado, ¿ya? No es que haya un punto y otros puntos no hay, no. Crece en todos los lugares con cierta homogeneidad, pero con algunos puntos específicos que son los que les he señalado hace un momento, ¿no? Y entonces ahí tenemos esta situación de Iñaquito que hay que advertir, porque justamente para poder tomar medidas, para poder hacer una buena política de salud, hay que saber dónde está para ahí actuar de manera mayor. ¿Qué es lo que hay que hacer? No es eliminar las actividades en la parroquia de Iñaquito, pero sí es poner ahí mayores condiciones de un relacionamiento en el cual se eviten las posibilidades de contagio. Eso es lo fundamental que hay que lograr. ¿Qué medidas ante esa situación deben tomar las autoridades entonces, Álvaro? Miren, yo no quisiera atreverme mucho a decir tales son exactamente las medidas porque no es mi especialidad. Yo he estado más dedicado a hacer un seguimiento de cómo va el contagio y puedo llegar a decir dónde están. Pero evidentemente las medidas son bastante claras, es evitar la condición de contagio. Y la condición de contagio está dada en la medida en que hay una exposición digamos, a lo que emite una persona que está contagiada respecto de las demás. Por eso es tan importante la mascarilla y el lavado de manos.
y la distancia. Entonces, si se puede mantener esos tres elementos, mascarilla, lavado de manos y distancia, puede haber, la población puede juntarse, no se trata de que no se junte, el problema es que se junte en condiciones que no son apropiadas, ¿ya? Por decir algo en la calle, dentro de mercados, ¿ya? O que simplemente, cuando uno camina por la calle, ve que hay gente que no está cubierta, que hay gente que está en gran conversación unos con otros, que es justamente la forma de transmisión. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es tener claro los lugares donde se está dando más, y en esos lugares ir y estudiarlos, pues todo tiene que ser investigado. Si algo hemos tenido en esta epidemia en Ecuador es una falta de investigación total, de investigación puntual, de investigación directa. Yo he visto algunas personas, entre las que me incluyo, que hemos estado haciendo seguimiento e informando, pero informando a lo que uno buenamente pueda. El Observatorio Social, por ejemplo, del Ecuador, que es también el Observatorio de la Niñez, todo el tiempo buscando información, pero todos esos esfuerzos no han sido tomados en cuenta por las autoridades ni nacionales ni locales. Entonces, ¿cómo pueden actuar si no toman información, si no están viendo qué hacer? Cuando no se sabe, hay que investigar, hay que buscar qué hacer. Entonces, por ahí yo creo que hay que trabajar mucho más. Y otra cosa muy importante, no hay cómo esperanzarse de la vacuna. Un solo país en el mundo ha logrado disminuir la enfermedad con la influencia de la vacuna, que es Israel. Ni siquiera el Reino Unido, que ya está cerca del 50% de personas con la primera dosis, está logrando bajar. En este momento está como en un empate. Yo hablo de una lucha, ¿no? De una lucha entre el rebrote y la vacuna, ¿ya? Y el segundo país que tiene mayor vacunación todavía no está logrando disminuirla. Está como en un empate, baja un poquito, pero no logra sostenerla. Y todo el resto, la vacuna todavía no incide, porque la vacuna necesita de un trabajo de varios meses y de muchísimas dosis. Y como ahora hay un rebrote mundial, en este momento todos los proveedores de vacunas van a seguir vendiendo a los países grandes, a los que tienen el control del comercio. Entonces van a seguir escatimándonos a nosotros, y nos van a ir dando en menos cantidad. Pero además, para hablar de números importantes, por lo menos los datos de Chile, que a propósito sigue creciendo un poco el contagio, ¿ya? Y en Chile están cerca del 30% de la gente ya vacunada con una primera dosis. En Ecuador hemos pasado más de un mes vacunando y no hemos llegado ni al 1%. Entonces eso es una vergüenza. O sea, digamos, el único lugar donde hay una cierta incidencia es en la oligarquía, que se autovacunó, bueno, utilizando todos los mecanismos que todos conocemos y que son tan vergonzosos. Pero de ahí incidencia, al ritmo que vamos ahora, lo único que tenemos es vergüenza tras vergüenza. Entonces, cuidado con expresarse la vacuna. Lo que hay que tener es políticas de salud y seguir desarrollando esas políticas de salud. Álvaro, para finalizar, a mí me preocupa, por ejemplo, en los datos que usted tiene, dice que ha duplicado más el contagio, y ahí vemos, por ejemplo, lugares como La Argelia, Cumbayá, Puengasí, San Bartolo, El Condado, San Antonio de Pichincha, Guamaní, Conocoto y Tumbaco. ¿Por qué en estas zonas cree usted se ha duplicado el contagio? Las zonas van cambiando un poco. Creo que tiene que ver también con relajamientos, descuidos, determinados momentos puede ser también un elemento puntual. Pero en definitiva, donde hay mayor exposición, donde hay mayor posibilidad de exposición, esta aumenta. Entonces, yo diría, por ejemplo, no sé, el otro día daba alguna vuelta con mucho cuidado por Tumbaco, y claro, ahí hay muchísima gente en la calle y no toda la gente está protegida. Entonces hay momentos. Ahora, hay momentos en los cuales hay un caso importante en Tumbaco y la gente en Tumbaco empieza a cuidarse un poco más. O sea, por eso digo que se van desplazando de un lugar a otro. Por eso hay que hacer tanto seguimiento epidemiológico. Y hay que estar atrás. Esa es la tarea del gobierno local y de los sistemas de salud. Estar siguiendo a dónde para seguir tomando algunas medidas, recomendaciones, dependiendo de cada lugar. No hay ningún foco en especial. No quisiera yo crear una alarma diciendo en tal lugar en este momento, con excepción de lo que señalé de Ñaquito, ¿ya? Sino que son momentos que se van dando también. Además, este contagio es bien extraño, o sea, va y viene. Vean ustedes lo que ocurre en algunos países, ¿no? Alemania creciendo este momento. La tercera ola. Italia, sí, la tercera ola, que no sé, haciendo buenos cálculos es como la quinta ola, pero sí, son olas, es una epidemia que tiene una capacidad de transmisión, una capacidad de mutación de las cepas que les hace fácilmente transmisibles. Por eso es que hay que cuidarse tanto,
y hay que tener un manejo, como digo, desde políticas de salud. Por supuesto la vacunación también, pero la vacunación es algo que viene de atrás y que tiene que ir avanzando poco a poco, ojalá más rápido, pero no es la solución en el momento actual. Si uno espera la solución de la vacuna, lo que vamos a tener es enfermedad y mortalidad durante un par de años hasta que la vacuna haga efecto. Esa no es la forma de trabajar. Totalmente de acuerdo. Yo coincido con eso y me hago eco, Liz, de la preocupación que señala Álvaro Sáenz con respecto de cómo le ha vendido, ojo esto, no solo el gobierno, sino los medios de comunicación, que entre el 20 y 21 de enero de este año le vendieron al país la llegada de esas 8,000 vacunas en un contenedorcito ahí, como la gran salvación, ¿no? Dijeron ya, viene la esperanza, la cura, día histórico, y vemos en lo que se ha convertido esto en un proceso horrible, demostrando lo peor de las miserias de este gobierno. La vacuna, aunque nos vacunen al 60% de la población, no va a ser la solución del problema, por cómo este virus además va mutando, vamos a tener que seguir cuidándonos. Así que ojo, yo me sumo y suscribo esa preocupación que nos traslada Álvaro con respecto de que este tema de la vacunación no tiene que relajarnos por completo. Muchísimas gracias, Álvaro Sáenz, por haber aceptado la invitación. Gracias, Licenia, Alexis, gracias a Radio Pichincha. Tenga un lindo día, Álvaro. Muchas gracias por alertarnos sobre lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Sin duda, hay que preocuparse mucho, más aún cuando vemos lo que está ocurriendo en Brasil. Solo hay que mirar cerca de nosotros. Lo que está pasando en Brasil es terrible, con ese tipo, con esas mutaciones, con tanta muerte, con tanto descontrol, y eso también podríamos nosotros tratar de evitarlo cuidándonos y cuidándonos mucho más cada día. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. 9:01 de despedirnos, no sin antes decirles que les dejamos muy bien acompañados. Ya viene enseguida 7F. Como todos los días, quédense en la excelente programación de Pichincha Universal. Un fuerte abrazo, conmigo mañana 7 a las 6 del profe, con usted ya mismo, ¿no? Ya mismo, nuestros diferentes espacios informativos. Que tengas una excelente jornada, tú, Alexis, y ustedes también, amigos. El propio.